Hola, buenos días. Estamos hoy con Cami Lázaro. Cami Lázaro es terapeuta, psicóloga, tiene una gran experiencia con plantas maestras. Me gustaría, Cami, bueno, en primer lugar, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Y, Iñaki. y me gustaría que te presentaras tú mejor, que nos contaras un poco cuál es tu trayectoria profesional, cuál es tu trayectoria terapéutica y cuál es tu trabajo en la actualidad que estás haciendo. Mm, Pues sí, como has dicho, estudié psicología. eh, pues bueno, esto era en un primer llamado por preguntas que me surgían, ¿no?, de adentro. Y cuando más o menos terminé psicología, pues esas preguntas todavía seguían ahí muy abiertas. Y por esto me puse a estudiar pues el camino del yoga. Me hice profesora de yoga y por muchos años he sido maestra de yoga y meditación y respiración consciente, sobre todo porque me empezó a hacer mucho bien. Y pues ¿no?, una forma de poder estar allí y recibir de esta herramienta para mí pues será dar clases y compartir esto. Y pues cuando estaba justo ahí fue que la ayahuasca entró en mi vida y pues la conocí. Ya unos años antes había pues tenido la suerte de ir a hacer las prácticas de la carrera a Oaxaca, en México, porque yo nací allí y siempre estoy yendo para allá. Probé los honguitos en una comunidad indígena, que es donde trabajaba. Trabajaba en una asociación que trabaja con la discapacidad en comunidades indígenas y allí pues empecé a asistir a las ceremonias que hacía allí pues el chamán, por así decir, de la comunidad. Años después, bueno, esto quedó allí, me ayudó mucho a tratar ansiedad, que en ese momento tenía un gran estrés de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero bueno, años después la ayahuasca entró en mi vida y ahí fue donde empecé, pues primero pues igual que me pasó con el yoga, ¿no? A ser asistente en las ceremonias con el ánimo de poder recibir medicina y poder trabajar mi propio proceso. Pues así empecé a trabajar asistiendo a Manuel Villascusa por unos años, con quien pues me sentí muy conectada, ¿no? Muy coherentemente conectada, puesto que él es un psicólogo y trabaja muy bonito y potente el proceso de integración y ahí pues empecé a pues aprender, ¿no?, cómo es esto de integrar, ¿no?, pues bueno, herramientas y actualizar pues lo que es lo antiguo con lo que es pues hoy en día. Y pues bueno, de ahí me vi a mí misma trabajando con José María Fábregas, que es un gran profesional también de la investigación, y pues fui a vivir a Brasil por un tiempo en un centro de investigación pues, medicina amazónica aplicada, donde pude acompañar, ¿no?, muchos procesos, aparte del mío, procesos sobre todo de drogodependencia. Ya a partir de ahí he estado viviendo en California también un tiempo, trabajando con la medicina canábica y pues de regreso a México trabajé más con la iboga, que es otra planta maestra que trabaja las adicciones, depresiones mayores, búsquedas psicoespirituales profundas, pero pues a un nivel como digamos diferente que la ayahuasca, pero pues muy complementario, ¿no? Y pues después de trabajar con la iboga unos años, mayormente también con adicciones y procesos profundos, ¿no?, de depresión profunda, etcétera, pues ya pasé a trabajar más con la psilocibina, con un equipo muy bonito de terapeutas psicocorporales, donde pues bueno, trabajamos mucho pues la terapia asistida, ¿no?, que es un diseño diferente al chamánico y que bueno, no es ni mejor ni peor, pero es una cosa diferente y pues aquí hoy en día nos hallamos. Entroncas entonces, digamos, de una tradición que viene, es una tradición chamánica, que como comentabas, inicias en Oaxaca y luego prosigues con la ayahuasca y lo estás encauzando hacia un proceso que está pasando en este momento, ¿no? Que es el nacimiento o el renacimiento, como le llaman,
de la terapia psicodélica, ¿no? Utilizando herramientas, ¿no? Es un bonito puente, ¿no? Seguir este camino y llegar a donde nos está llevando por fin la ciencia y quizás la ley. Sí, bueno, en mi caso es como pura coherencia, ¿no? Porque en un principio, pues la entrada siempre fue, ¿no? Desde lo chamánico, ¿no? No solo desde las sustancias, sino también como pues hay un movimiento que se llama el Camino Rojo, que Mm. trabaja diseños sobre todo pues de origen nativoamericano, aunque luego ya es un movimiento muy sincrético en sí mismo. Y pues desde hace mucho tiempo pues entré a formar parte de comunidades y por propia búsqueda personal, ¿no? Era un ambiente y un lugar en donde yo me encontraba en mi sitio y en donde encontraba familia y donde encontraba diseños de trabajo que me llevaban profundo a poder pues sanar y entenderme. Lo mismo me pasó con el yoga, ¿no? Y como al mismo tiempo siempre pues he seguido como mi propia psicoterapia y ofreciendo espacios, porque desde el como 2006, una cosa así, abrí pues, despacho, digamos, ¿no? Acompaño procesos con terapia Gestalt. Yo soy formada en Gestalt. Em, pues bueno, siempre he ido encontrando la coherencia entre una cosa y otra. Finalmente hablan de lo mismo, ¿no? Que es la anatomía interna, ¿no? Los ecosistemas internos, ¿no? De las personas. A mí, además, me da la sensación de que es una interesante combinación, ¿no? De influencias que así, a grosso modo, ¿no? Desde la psicología occidental, ¿no? De la facultad, freudiana probablemente, a la Gestalt, ¿no? Que surge ahí en California, los honguitos que vienen efectivamente de Oaxaca, de tu tierra, la ayahuasca que viene de Sudamérica y, bueno, la sativa índica, por supuesto, de la India y últimamente, o sea, además de todo esto, la iboga, ¿no? De África de África Occidental, de Gabón. Me gustaría que comentaras un poco más en torno a la iboga, con quién trabajaste y para qué procesos utilizasteis iboga allá en California y en México. Ujú. Sí, pues bueno, como te digo, yo vengo de un ambiente, pues en un principio chamánico, ¿no? Pero luego ya más clínico, en un principio con la ayahuasca en proceso de rehabilitación, ¿no? Que es lo que viene, pues ya que haces un tratamiento por salir de la adicción, luego queda pues rehabilitar lo que es la persona en sí misma, ¿no? Pues de ahí he trabajado en contexto clínico con la iboga. Esto es pues algo que pues digamos, es un paso más hacia un sincretismo muy, muy actual, ¿no? Como pues en un ambiente que no es hospitalizado, ¿no? Porque pues las clínicas, pues bueno, las que yo he trabajado, ¿no? El centro IDEA, ¿no? De medicina amazónica aplicada, como Iboga Quest, que es el centro de la clínica de tratamiento de Iboga en México, no tiene nada que ver con un hospital. Es un lugar, pues un centro ceremonial en donde la persona llega a tener una experiencia personal y llegue por adicciones o llegue por una causa psicoespiritual, es tratada casi entre comillas de la misma manera. Mm. En donde pues lo que vamos es a fortalecer lo sano que hay en la persona, a fortalecer la conexión con el ser interno de la persona, que es donde están todas las respuestas, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy bonito poder observar que podemos juntar lo mejor de ambas dimensiones, ¿no? Tanto que haya elementos chamánicos que necesitamos para que el cuerpo inconsciente también se alíe con lo que está pasando y participe, como con las herramientas más actuales y occidentales que son pues el acompañamiento terapéutico, el conocimiento de los pues, arquetípicos, ¿no? De los parajes internos, ¿no? Las estructuras de lo consciente, del inconsciente, técnicas, etcétera, y luego sobre todo también el apoyo médico, que pues digamos psicofarmacología, pues no, en el caso de la iboga en tratamiento de adicciones, cuando hablamos de una full dose, necesitamos sí un médico cerca, una enfermera cerca, o sea, tiene que ser un contexto muy cuidado. No así cuando hablamos de una dosis que le llamamos el booster, que es una mitad de una full dose, que pues el booster lo que va más es hacia una experiencia puramente, entre comillas, pero básicamente
psicoespiritual. Claro, no te lleva al límite físicamente hablando, que es lo que necesita una persona que necesita un reset en su sistema dopaminérgico para superar una adicción, o sea, o un síndrome de abstinencia, que es lo que cura la iboga, sobre todo en opiáceos, en cuestión de 36 horas. Pero lo que es una dosis media, un booster, pues dota de una experiencia psicoespiritual muy profunda de al menos entre 6 u 8 horas, en donde pues verdaderamente se va muy profundo hacia la raíz, ¿no? Hacia adentro. En este caso es muy bonita la complementariedad que hay, por ejemplo, entre ayahuasca e iboga, ¿no? Que también platicábamos de eso, que claro, sí, la iboga es una liana, ¿no? Y vive pues en un lugar, ¿no? Como más aéreo. Y pues en la parte de la iboga, en realidad en África se trabaja con toda la planta, ¿no? Pero cuando hablamos de trabajo con la iboga, lo que es más psicoactivo, digamos, es la ibogaína, aunque es muy interesante trabajar con el root bark también, que es el alcaloide entero, o sea, el total alcaloid, que es otra cosa. Pero bueno, el caso es que ir a trabajar la raíz, o sea, la iboga es más la raíz. Entonces, la ayahuasca nos conecta, según yo mi sentir, es el corazón hacia ¿no? El entender que eres parte del todo, ¿no? em, pues conexión transpersonal, ¿no? De toma de sentido como parte que realmente pertenece a un todo. Y la iboga nos da ese sentido, ¿no? De perteneciente a un todo, pero hacia adentro, hacia la tierra, con lo cual al todo al que pertenecemos es a nuestra propia individualidad. No sé si me explico muy bien, ¿no? Pero igual que de alguna forma la ayahuasca diluye la individualidad, la iboga como que la hace como mucho más inevitable, real y existente, ¿no? De alguna forma, por esto, eh, para mí es una maestra a la cual es muy interesante llegar a modo de poder integrar, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno ha venido trabajando con diferentes maestros, ¿no? Ya sea pues los honguitos, la ayahuasca, grandes, etcétera, pues la iboga lo que ayuda es a integrar todo eso, ¿no? Porque te regresa hacia lo que es tu individualidad, ¿no? Toma responsabilidad con lo que hay de piel hacia adentro, es con lo que cuentas, ¿no? No es que te desconecte con lo de afuera ni nada, sino que te enraiza, ¿no? Con la tierra. Qué Sorry. interesante, Cami. La iboga es lógicamente una gran desconocida, ¿no? Porque la ayahuasca lleva con nosotros, y con nosotros en Occidente unas cuantas décadas. La iboga no está tan extendida, o sea, conocemos un poco. Yo particularmente tomé contacto con la iboga a raíz de un documental que vimos hace años de Ben de Loenen, el fundador de ICES, que se llama Iboga, Rite de Passager, el rito de paso de la iboga, y que cuenta cómo los adolescentes, ¿no? En Gabón, en las tribus, ¿no? En las sociedades originales, lo utilizan para, pues es un rito de paso entre la pubertad y la vida adulta, ¿no? Lo que cuenta ese documental es bastante intenso e inquietante, ¿no? Porque ahí habla de verdaderos procesos de muerte y renacimiento. Son guerreros, son gente joven, son fuertes, ¿no? Se habla mucho, ¿no? O sea, la literatura habla mucho de esta muerte-renacimiento, a veces ni siquiera en plan metafórico, sino real, o sea, muy real, una conexión muy, muy cierta con la muerte. ¿Qué sentido terapéutico tiene esto en el caso, por ejemplo, de las adicciones y las toxicomanías? Ujú. Sí, pues porque claro, la confrontación con la muerte, más allá de lo que pues hablamos cuando hablamos de psicodélicos, que es que la mente racional pasa de manejar el coche a sentarse en el asiento de atrás, entonces el control se queda a un lado. Y esto es como una muerte, ¿no? Con la iboga siento que vamos más allá. Digo, podemos tener esta experiencia, vamos, incluso yendo al súper, o sea, es algo endógeno, ¿no? Siento, pero con la iboga es como mucho más evidente porque la iboga, sobre todo
porque hay diferentes maneras de trabajarla, ¿no? Una es microdosis y otra es la macro, ¿no? Y la misma macro hay diferentes tipos de maneras, ¿no? De acceder a ella, pero en una macro grande a lo que nos lleva es una confrontación muy profunda de nuestro lado más oscuro. O sea, a mí me gusta mucho la imagen cuando digo el dark sun. El sol oscuro, ¿no? O sea, la luminosidad que hay en adentrarte íntimamente en tu lado oscuro, ¿no? Es para mí algo que describe mucho, ¿no? La iboga. Claro, en una persona con drogodependencia es una persona que uno de sus principales, bueno, siento, pues autosabotajes es la culpa, ¿no? Y por consiguiente, pues claro, todos los recursos a los que podría acceder, pues están todo el rato, ¿no? Minados una y otra vez, ¿no? Por un depredador interno que, ¿no? Decapita cualquier querencia, ¿no? De poder, pues brotar o emerger, ¿no? Desde un autocuidado y un autoamor. Entonces, que llegue una entidad amorosa y te tome de la mano para mostrarte verdaderamente y descarnadamente qué es la oscuridad, qué es la luz, ¿no? Creando una gran claridad ahí y sobre todo yo lo diría, lo hablaría, lo describiría como un estado de ecuanimidad total. La ibogaína lo que nos va a resetear y donde va directamente a impactar es en el sistema dopaminérgico. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, es a veces muy regresiva, no tiene por qué siempre, obviamente, pero claro, pues varios años en los que he acompañado y he sido pues testiga de los testimonios, ¿no? De experiencias de las personas, sí que he observado que muchas veces sucede que la persona tiene como regresiones hacia lo que le ha pasado en su vida, que ha dejado un impacto, una imprenta, ¿no? Se ha quedado impreso con una carga emocional. Entonces es como volver a ese momento desde una conciencia totalmente de observador, ecuánime, testigo, en donde podemos, por un lado, ver la carga emocional que ha tenido ese evento y, por otro lado, lo que ha pasado, para poder entender que eso pasó, no me pasó, sino que pasó. Entonces, después de una experiencia de iboga, lo que queda, o en la experiencia de iboga, no hay como tampoco grandes aperturas del chakra corazón inspirados, ¿no? O sea, siento que esto es como más, ¿no? Más de la ayahuasca, ¿no? O sea, la iboga lo que te lleva es a un lugar como mucho más 0 grados, ¿no? Digamos, ¿no? Por esto el reset, ¿no? En Iboga Quest, en donde abrimos finalmente el espacio para trabajo psicoespiritual, en donde se trabajaba la mitad de la dosis, donde no se necesita pues un ambiente medicalizado porque no corremos peligro en ningún caso. Igual si se toman todas las precauciones, o sea, siempre ya los protocolos están muy establecidos, pero vaya, en estos espacios, pues hay unas experiencias, le llamábamos ya el trabajo del reset, ¿no? Se quedó así, ¿no? Cuando lo ofrecíamos a los grupos que venían ya no por intervención de adicciones, sino por un crecimiento psicoespiritual. Sí. Me gustaría poner un poco en contexto esto de las clínicas de iboga allá en México. México tiene una legalidad, digamos, laxa, ¿no? Con el tema de la iboga y con otras plantas maestras, y de hecho está en un proceso de aceptación, ¿no? Y de integración de las plantas, sobre todo autóctonas, tema hongos. Está dando grandes pasos en este sentido y nos congratulamos de ello, por supuesto. Esto se debe en gran parte a la crisis de opioides que viene sucediendo desde hace 2 décadas en el vecino del norte, que lejos de cesar, las cifras son cada vez más inquietantes. Se hablan de 200.000 personas fallecidas cada año, corrígeme si me equivoco, unos niveles, bueno, trágicos. Un shock, está siendo un shock a nivel país, a nivel nación, más grande que todas las guerras posiblemente del siglo XX. O sea, yo lo que está sucediendo en Estados Unidos con los opioides, recordemos, opioides recetados originalmente por farmacéuticas y con gente que luego se ha echado, una vez que les han cerrado el grifo de las recetas, a la calle a buscar
opioides potentísimos como el fentanilo y que está provocando una crisis de salud inédita, inédita Ujú. absolutamente. ¿Es así como lo estoy comentando, Cami? Sí, tal cual. Hace como 3 años, una cosa así, las personas que empezaban a venir a tomar tratamientos, pues hubo que empezar a cambiar los protocolos de intervención, porque claro, la iboga frente al fentanil, pues cambia mucho, porque además estamos hablando de un fentanil que pues es hecho en laboratorio, no tiene nada que ver con el fentanil de calidad médica que se utiliza en el hospital cuando te tienen que operar, que es pues realmente para eso, es un anestésico, ¿no? Que necesitas a veces. Esto es algo que, bueno, es un plan muy macabro en realidad, porque claro, el fentanil lo que hace es potenciar los efectos de cualquier sustancia con los que este vaya combinado, pero el fentanil es muchísimo más adictivo que cualquier otra sustancia que hay en el mercado, muchísimo más barata, pero muchísimo más mortal. Entonces, una sobredosis con fentanil es algo que sucede, vamos, entonces, claro, por un lado, pues el recetar, por ejemplo, lo que conocemos aquí como tramadol, ¿no? Es el oxicodon en Estados Unidos, claro, esto lo puede recetar, pues se receta mucho de una forma muy sin dar información ni psicoeducación, porque muchas veces que la gente empieza con este tratamiento sin entender que esto es adictivo, que va a tener que necesitar una guía, un apoyo, ¿no? Para poder recorrer un tratamiento con este fármaco. Dejar a la gente sola, a la deriva, con su condición médica, que normalmente es un tema de dolor, que ya en sí mismo es un montón, más aparte echarte a los hombros el manejarte con lo que es un tratamiento con pues, un opiáceo tan potente, vamos, sí, es todo un montón de situaciones que se están dando para que haya una crisis y pues bueno, en la clínica en México lo que sí empezó a suceder también es que había mucha gente que nos venía a visitar porque querían aprender por los protocolos, querían empezar a ver de qué iba eso, porque cierto es que también se está luchando por legalizar en Estados Unidos la ibogaína y los tratamientos con iboga, ¿no? Pues bueno, ya en la frontera, ¿no? Hay muchas clínicas, ¿no? Que no hay que simplemente pasarse la frontera donde te puedes hacer un tratamiento con iboga. Pero bueno, también es lo que hablábamos, ¿no? En el momento en el que esto se legalice, como ya sucede en Canadá, pues los precios se van a subir por las nubes por todo el tema de pues, las taxes, ¿no? Los impuestos que tienes que pagar, como, pues bueno, como ha sucedido con el mundo de la cannabis, ¿no? Que los pequeños productores pues, no les ha sido posible sostener su producción. Pues sí, el mundo de la globalización. Bueno, es un capítulo entero la interactuación o la colisión entre las medicinas, entre las plantas maestras y el capitalismo, ¿no? Es este mismo capitalismo el que ha producido capitalismo feroz, ¿no? Este capitalismo sin escrúpulos, muy made in USA, el que ha producido la crisis de los opiáceos y el que está encareciendo también pues estos tratamientos, ¿no? Bueno, el mundo es así, no lo podemos arreglar desde aquí. Sí me gustaría recordar y luego compartiré en el enlace en la descripción de YouTube un artículo que estuvimos comentando ayer sobre un estudio, un ensayo que se está haciendo aquí en España. España tuvo su crisis de opioides con la heroína en los años 80, 70, 80. A Dios gracias esto está bastante superado, ¿no? No muere gente por sobredosis o no tanta como acostumbraba a morir, desde luego. Esta crisis está superada y el fentanilo no ha llegado. Esperemos que no llegue, esperemos que se quede allá. Pero sí que hay muchas personas que están enganchadas a la metadona, 60.000, según el artículo que publicaba Paul Pareja hace unos días en el diario, y se está haciendo un ensayo muy prometedor, a tenor de los resultados provisionales, ¿no? De que esta gente, bueno, que son adictos. Ellos estaban adictos a la heroína, ya sabemos que la metadona se utiliza para intentar superar la adicción, ¿no? El mono, ¿no? La adicción a la heroína, pero luego la metadona también es muy adictiva, ¿no? Es como trampas químicas en las que vas cayendo hasta, con suerte, toparte con la iboga o con la ayahuasca o con una planta maestra que es importante insistir,
no son adictivas, ¿cierto? Ujú. Sí, totalmente cierto. No son adictivas en absoluto, son tratamientos de intervención, o sea, no es una cosa que tengas que estar haciendo toda tu vida, todo el rato en absoluto. De hecho, es por esto que no están dentro de los marcos farmacéuticos, porque no funcionan de esa forma, o sea, no generan una cronicidad, ¿no? en el tratamiento, o sea, todo lo contrario, es un proceso por el que pasas, ¿no? Tanto la psilocibina como sobre todo ya cuando lo tienes cuando lo enmarcamos en el tema o en la forma de entenderlo como terapia asistida. Porque bueno, esto hay un estudio muy evidente, ¿no? Que los psicofármacos por sí mismos tienen un éxito, psicofármacos más terapia tienen otro éxito, y cuando hay psicofármacos por un lado, cuando son necesarios, terapia y psicodélicos, ahí el índice de éxito se eleva por 4 o 5, ¿no? 5 veces más. Entonces, sí, en la clínica de Iboga donde trabajé, como te comentaba, tratamientos de metadona hicimos, ¿no? Venían personas pues verdaderamente, claro, agradecidas por haber podido llegar allí, porque al menos su vida dejaba de correr peligro, más estaban en un momento, o sea, en una orilla en donde era como estar muerto en vida. Mm, Y así se van pasando los años y así pues vas pasando porque o sea, realmente bajarte de la metadona es algo superhumano, o sea, es algo para superhéroes casi casi, es algo muy difícil, necesitas medicalizar mucho ese proceso además, ¿no? Eh, con la iboga, claro, es lo que tiene, ¿no? Que, por ejemplo, con heroína son 36 horas, ¿no? Pasar un síndrome de abstinencia sin medicalización apenas, excepto las benzodiazepinas y alguna otra cosa que hay que seguir manteniendo. Pero, claro, esto si lo comparas con el mes y medio o mes mínimo, ¿no? Que te toma hacer un proceso de intervención de una sustancia, pues es algo bastante impresionante. Luego, esto es en la fase de la intervención, ¿no? La rehabilitación, pues por un lado, la ayahuasca es muy potente a la hora de recuperar humanamente a la persona, ¿no? De ayudarle a recordar, pues, quién es, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué te gusta? ¿No? ¿De qué estás hecho? ¿No? Por poder volver a sentir, ¿no? Más también la microdosis es muy interesante en este aspecto porque también tiene la capacidad de acompañar día con día. No es solamente una experiencia, ¿no? Que luego vas a casa y tienes que hacer todo un trabajo para mantener y sostener esto, ¿no? También la microdosis lo que te hace es acompañarte día tras día en el poder del poquito a poco, y en el poder del poquito a poco a lo largo del tiempo, junto con un acompañamiento terapéutico que conoce dónde estás, por dónde estás caminando, ¿no? O sea, aquí esto, ¿no? De que los profesionales de la, bueno, de la salud y ¿no? de psicología estén empezando a tener formación, o que ya haya mucha gente, y en Estados Unidos ya las formaciones que hay ya llevan tiempo, ¿no? Pues esto es muy importante también, o sea, que puedan saber, ¿no? Puedan, ¿no? sentir dónde estás. Así como con, bueno, en Iboga Quest, depresiones mayores, ¿no? Con de pronto unos giros bastante impresionantes, estrés postraumático, trastornos de alimentación. Y pues bueno, se articula, todo se articula, ¿no? Con la macrodosis, microdosis y pues desde luego con el recurso de los psicofármacos y los psiquiatras increíbles que hoy en día pues son capaces de articular, ¿no? También estas grandes herramientas con pues, ¿no? Las plantas que nos acompañan. Y, y pues bueno, como dices, ¿no? La ayahuasca sí que tuvo una, pues desde hace unos años para acá, ¿no? De no saber si conocerse nada en el mundo, casi casi, ¿no? Entre comillas, pues como que tuvo un movimiento hacia afuera, ¿no? Ya no solo de la selva a la comunidad, como pasó con el Daime, sino hacia afuera de la comunidad y del país, a hacerse internacional, ¿no?
Siento que estos son como movimientos, como yo les llamo como tropismos, ¿no? O sea, los movimientos que tienen las plantas, ¿no? Como muy lentos, pero verdaderos movimientos. O sea, de hecho, en la selva están los árboles caminantes, ¿no? Que tienen sus raíces fuera de la tierra y que caminan, ¿no? Pues verdaderamente siento esto con las plantas, este tipo de plantas que además tienen una presencia y una identidad y una inteligencia que puede ser muy palpable. Yo, vamos, cuando trabajé en la clínica de Iboga, que es donde pues no pude conocer y trabajar con esta planta, me di cuenta y sentí que la Iboga estaba sintiendo el tiempo para ayudarnos justo, ¿no? A regresar a ¿no? O sea, de salir afuera y encontrarnos, ¿no? Con esta parte, ¿no? Pues del todo que nos rodea, ¿no? Y abrir esa sensibilidad del corazón. La iboga como que siento que nos, ¿no? Trae de regreso hacia adentro, ¿no? Pero vamos, en un momento en donde la individualidad es algo tan palpable, ¿no? O sea, como que, ¿no? La individualidad, ¿no? Desde el encierro pandémico, pues, ¿no? Las formas de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Que son como, pues, a través de los devices, ¿no? Y así. Pero bueno, una individualidad que pueda, pues, ¿no? Tener, por un lado, lo que nos recuerda que es ser humano, ¿no? Desde esa individualidad y eso es lo que realmente nos conecta, ¿no? Mm. Es curioso porque has citado varias dolencias, varias patologías, ¿no? que azotan ahora mismo y además algunas han aumentado muchísimo, ¿no? A consecuencia de la pandemia y del encierro, ¿no? Yo no sabía que la iboga también tenía aplicación para depresión, para estrés postraumático. Lo tenía muy asociado con el tema de las adicciones, pero por lo que veo es también una planta maestra de amplio espectro, ¿no? Como define Fericla la ayahuasca. Sin duda, la iboga tiene un efecto antidepresivo impresionante, impresionante, ya sea en microdosis como en macrodosis. Ujú. Mm, qué bueno. Y si alguien, por ejemplo, tú estás en España, no lo hemos dicho, pero hemos dado por hecho que es que estás en España, pero vamos a recalcarlo, estás en la Sierra de Madrid. ¿Alguien tiene curiosidad sobre la iboga? ¿Se tiene que ir a Gabón? ¿Se tiene que ir a México? ¿Existe, ¿no? Alguien organiza ceremonias o encuentros de iboga aquí en España? Pues bueno, yo lo que sí ofrezco es pues como una asistencia como de coach, ¿no? Porque algo que pues con todo tipo de sustancias y experiencias en sí mismas, en donde vayas a ir a colocarte en un lugar pues de apertura y consiguiente vulnerabilidad, ¿no? Necesitas un contexto seguro, ¿no? Un contexto en donde vaya a haber una calidad, en donde vaya a haber una contención y pues en ese aspecto sí, siempre desde hace tiempo como que ofrezco mis servicios, así como en la parte de, tanto como preparación a una experiencia así, ¿no? Pues hay veces que la intención se entiende hasta el final del proceso, ¿no? Es cuando te cae el 20, pero sí está bonito pues llegar con tus deberes hechos, ¿no? De alguna forma para poder acceder a ese altar interno, ¿no? Que es un arquetipo con el que me gusta trabajar, ¿no? Un espacio interno en donde llegas de forma comprometida y conectando con una humildad y entendiendo para ti qué significa esta humildad y de ahí colocar tu intención para a partir de ahí soltarlo todo y abrirte a recibir, ¿no? Entonces, bueno, son procesos a los que acompaño, tanto en la preparación como la integración. Y pues bueno, en esos casos, pues claro, las personas pueden pues, ¿no? Podemos ver, ¿no? Les ayudo según mi experiencia, cómo he podido estar en diferentes contextos, pues puedo ayudarles a observar si este va a ser un contexto seguro y sobre todo también si ellos mismos, ¿no? O sea, se registran como seguros, ¿no? Porque al final tu intuición es la que marca, ¿no? Pero pues sí, si quieren más información, seguro, puedo ser de orientación. Ujú.
Pues perfecto, entonces abriremos ahí un enlace o un mail o lo que sea para que las personas te puedan contactar con tu gran experiencia en plantas maestras, pero sobre todo terapéutica, ¿no? Sobre todo, bueno, pues este camino, ¿no? Del que nos has hablado, que une todas estas tradiciones y que en ti, para mí, encarna una sinergia preciosa y completísima y nos encanta compartir y ayudar a la gente a transitar este camino, que a veces no es fácil, pero de la mano, como haría un escalador, ¿no? De la mano de un Sherpa, camino del Everest, pues de la mano de una Sherpa de la conciencia, como Cami, camino del Everest de la conciencia. Ándale, sí, no más. Sí, sí, pues aquí me pongo al servicio, sí, desde luego también, pues sí, como en proceso de microdosis, ¿no? Si alguien está pensando en navegar un proceso en microdosis, lo que sí he observado es que es muy diferente hacerlo en soledad que hacerlo acompañado, ¿no? Digo, como todo, no hay mejor ni peor, pero a veces la microdosis se diluye más fácilmente cuando lo haces tú solo, porque como es un proceso que sucede a lo largo del tiempo, llega un momento en el que como estás metido en el río, vas nadando y entonces ya no aprecias tanto que pasó 3 piedras más atrás, ¿no? Y entonces como que ayudarte a tomar como un poco de, ¿no? Foco, perspectiva y observar la evolución del proceso. Pues hay un material con el que yo trabajo, ¿no? Que es un cuaderno de autorregistro, ¿no? Que aparte de las sesiones de acompañamiento que pueden haber aquí o allá, pues también es muy interesante. Pues bueno, aparte de tu diario personal, pues bueno, tener como un diario que te propone, ¿no? Preguntas que te llevan ¿no? Tu mirada aquí, tu mirada allá, ¿no? Y tomar registro para a lo largo del tiempo poder observar, ¿no? ¿Cuál es el ajuste creativo que te está pidiendo tu proceso, ¿no? Por ejemplo. Es muy interesante lo que comentas y es muy importante señalarlo, ¿no? Porque venimos de una cultura en la que, como dice Carlos Suárez, hemos perdido la fe en los espíritus y ahora la tenemos en las moléculas. Entonces asumimos que lo que cura es la psilocibina o cura la DMT o cura tal, con lo cual basta con ingerirlas, ¿no? Como haría un antibiótico, ¿no? Como haría una aspirina. Me tomo la aspirina, yo no pongo conciencia en la aspirina, ¿no? La aspirina ya trabaja sola. Entonces yo me estoy encontrando con gente que ha tomado sus microdosis y, pues no me ha funcionado. Pero es que realmente este proceso paralelo, ¿no? Tan importante, de acompañamiento no, pero de conciencia y de conexión, ¿no? Con la planta o con el fungi, con el hongo, bueno, es esencial, ¿no? O sea, no va por libre, no es una cuestión bioquímica o puramente bioquímica. Ujú. Qué bonito cómo lo acabas de decir, en verdad que sí. Es que, vamos, lo has clavado, sharp, así. Claro, es que no es lo mismo tomarte una manzanilla que compras en el súper a agarrar la manzanilla que tú has cosechado y que le has regado todos los días en tu casa, etcétera. Pues igual cuando creces tus propios honguitos o también cuando haces esto, o sea, un proceso de microdosis. En el proceso de microdosis abrimos una alianza, un estudio, una relación, ¿no? Un vínculo que abre una comunicación con una sustancia que al final es una molécula, que al final es una forma ordenada de algo, ¿no? En donde hay inteligencia, por lo tanto hay vida, por lo tanto es un ser, ¿no? O sea, es una identidad. Sí, la microdosis es una forma de acercarnos a esto, la macrodosis, ¿no? Las ceremonias, por supuesto, también. Em, claro, abrir un espacio en donde lo reconoces, no a la sustancia, sino a tu propio proceso, ¿no? A tu propia a tu intención, a tu rezo. Abrirle un espacio, ¿no? Con cierta frecuencia, ¿no? Cada semana, cada 2 semanas, en donde vas a honrar tu proceso, lo vas a aterrizar, o sea, ya no solo lo vas a habitar acá en tu cabeza, sino que lo vas a dar palabra con otra persona siendo testiga de eso, ¿no? O sea, pues ya, ¿no? Legitimizándolo de alguna forma, dotándolo de realidad con el poder que tiene la palabra, ¿no? La palabra a veces se subestima un poco, pero lo que decretas, lo que hablas, lo que dices, a lo que le brindas tu mirada, tu reconocimiento. Ahí es cuando se acelera el proceso, ¿no? Las sustancias son aceleradoras del proceso en el sentido de que no te quitan ni te ponen nada que no está en ti.
El proceso es como un río que, ¿no? Dicen, al río no hay que empujarlo porque fluye solo, ¿no? No más que claro, cuando lo vives más profundo, también la vida se degusta más plenamente, ¿no? Entonces no es que te vaya a hacer más feliz o menos feliz, sino que te va a hacer más libre, te va a convertir en un ser pues más degustador, ¿no? ¿no? Pisar profundo, dejando huellas, ¿no? Y hablando de honrar, para finalizar, me gustaría honrar desde aquí la memoria de las guardianas y guardianes del hongo allá en México. La más conocida, María Sabina, por supuesto, que nos legó este conocimiento ya de hace un tiempo. Y gracias a estos pueblos originarios, ¿no? Que mantuvieron la tradición, podemos hoy curarnos o mitigar algunas de las patologías que la sociedad moderna nos ha infligido. Sí, pues es un vehículo, es un ser muy, muy precioso que nos ayuda a recordar sentir, sobre todo, ¿no? Recordar el sentir y el recordar cómo todo lo que lo endógeno y lo propio y natural que es de uno mismo, estar aquí y ahora presente en lo que hay, ¿no? Esto que te anima a poder jugar con tus hijos, ¿no? Sentarte a jugar y dejar todo a un lado y poder disfrutar de el aquí y ahora, ¿no? Y lo que hay, sí, por ejemplo. Pues con este homenaje, este pequeño saludo a la memoria de María Sabina y a de los guardianes, ¿no? Los garantes de la medicina durante estos siglos, nos despedimos de Cami y te damos muchas las gracias desde la plataforma. Esperamos verte por aquí de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, un gran abrazo. Que estemos muy bien. Abrazo, Cami. Chao. Gracias.